Señores, necesariamente tengo que hacer una aclaración sobre los comentarios que hiciéramos de la verja perimetral que se está llevando a cabo en Haití. Lo primero es, todavía no tengo un certificado médico de un psiquiatra que certifique que yo estoy loco. Pero sí tengo una constancia de 80 años vivido en territorio dominicano. Lo que significa que nosotros conocemos perfectamente de lo que hemos hablado. Primero, existe una isla que es compartida por dos países. Esos dos países nunca han tenido buenas relaciones, ni nunca han tenido una unidad de criterio con respecto a la frontera. Tanto es así que desde siempre ha habido diferencias entre los gobiernos que han tenido que modificar el trayecto fronterizo. La última vez que se formalizó fue mediante unas pirámides de concretos que se colocaron y se respetaron por una sola razón, porque no existía ningún muro y entre una pirámide y otra podía haber una circulación humana en cualquier dirección, sobre todo en la dirección del país más pobre hacia el menos pobre, que es como se mueven las migraciones. Todo el mundo sabe que usted puede regular su país, pero usted no puede regular el país ajeno. República Dominicana puede legislar y regular República Dominicana. No puede hacer lo mismo en Haití. Ni siquiera puede meterse mucho no es bilateral y recíproca las relaciones. Las cosas que hacen los ciudadanos haitianos en territorio dominicano no nos permiten hacerlas en territorio haitiano. Sin embargo, frente al problema migratorio y al problema de trasiego de mercancías en ambos sentidos y que han calificado ese tráfico de contrabando, el gobierno dominicano, por mucha presión, ha dispuesto la construcción de un muro. Los muros se pueden hacer de dos formas, o en un tratado con el otro país, y si las relaciones fueran buenas, no fuera necesario hacer muro. Por tanto, República Dominicana unilateralmente tiene y decidió hacer el muro. Los muros, cuando se deciden hacerlo, se hacen en territorio del país que lo construye, en territorio dejando una franja de mantenimiento entre la frontera real y el muro. Es decir, que es posible que entre la pirámide que marca la frontera y el muro puedan un espacio que puedan transitar dos vehículos grandes en dirección contraria. Eso es en territorio dominicano, pero resulta que a nadie se le ha explicado nada, absolutamente nada. Se le entregó eso a los contratistas y están contra. Nosotros sabemos cómo son las regulaciones. No hay tratados internacionales porque los organismos internacionales no apoyan la construcción de muros. Ningún tratado internacional existe en que se permitan o regulen la construcción de muros. Los organismos internacionales no permiten la construcción de muros.
El muro entre Israel y Palestina, entre Estados Unidos y México, ha sido a voluntad de una de las dos naciones. Israel la hizo y Estados Unidos lo hizo, pero no con la aprobación de Palestina ni con la aprobación de México. Al contrario, en contra. Entonces, ese muro, lo que estoy diciendo es que se hizo, primero, sin explicar, segundo, melaganadariamente, y quien decide el trayecto es el constructor, donde más cómodo le fuera. Y lo único que hemos pedido es explicación, porque cuando tú tienes una información que dice medio ambiente no fue consultado, pero no pararon el muro, entonces el Estado tiene conflicto entre el Estado, sí, o es una construcción que la están haciendo los haitianos, porque fue Medio Ambiente Dominicano que dijo que no han sido consultados. Todas las provincias se han quejado de que la porción de tierra que se ha dejado del otro lado, no es que se le ha dejado a Haití, es que Haití, con su forma de ser, puede perfectamente movilizar las pirámides hacia el muro. Y usted no lo puede controlar, porque no va a tener los guardias de aquel lado. Y los que conocen fronteras saben lo que estamos diciendo. Entonces, nosotros sabemos perfectamente lo que estamos hablando. Bien, sí. Vamos a decir que en el orden internacional tenemos que el año 2 ha comenzado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora resulta que hay dos polos. Rusia se acerca a China y Ucrania a Estados Unidos. Es decir, que China y Estados Unidos están enfrentadas en esa guerra. Eso es serio. Biden, presidente de Estados Unidos, dice que la propuesta de China de la paz, dice Putin, si Putin apoya la propuesta de China, no puede ser buena para Estados Unidos. Es el cuento, dice, si coincidimos, me reviso. El presidente de Ucrania dice que está listo para atacar Crimea, que es la península que está en discusión. Biden ratificó su intención de ir por la reelección, pero indicó que el anuncio oficial se llevará más tiempo. Donald Trump y el PLD perdieron las elecciones y la reelección. ¿Sí o no? Sí. Biden y Luis Abinader van a ganar la reelección. ¿Oíste? Sí. Jill Biden dice que su marido ganará la reelección. Esa es la que estaba besándose con el vice. Sí, sí. Sí. Señor, eso no tenía importancia. Hay algunas relaciones que no son muy comunes en este país. Por ejemplo, lo que nosotros decimos, el besito en el hociquito. A veces un papá se lo da a sus hijos. Un besito pero es un besito nada más de contacto. También amigos en Estados Unidos de mucha confianza usan esa costumbre. O se equivocan a veces, porque a lo mejor fue un error. Se puede hacer un error. No es malo. Lo que pasa es que allá se use, aquí no. Doctor, yo vi eso, yo creo que hasta como era... Son como besitos secos, besitos secos. A mí me pareció que eso era hasta un error de perspectiva, por ejemplo, de la cámara. En todo momento he pensado que se quizás... pueden equivocar porque ustedes creen que la gente no se equivoca. Nosotros no queremos nada.
Yo estoy diciendo que ese besito no es nada del otro mundo. Bukele anuncia traslado de primero 2.000 pandilleros y dice que es la cárcel más grande de América. 40,000 coge eso. País pequeño, cárcel grande. Dios Él ha dedicado su programa de gobierno a meter presos delincuentes. Un ministro brasileño dijo que hubo preparativos para atentar contra Lula. Lula lo que hizo fue visitar Washington, ¿verdad? Por si acaso. Nicaragua le prohíbe a la Iglesia Católica realizar procesiones de Vía Crucis ahora, señores, en Semana Santa. Ese hombre se buscó su problema, ¿eh? Oye, Ortega. se buscó su problema. Daniel Ortega. El PLD se reunirá para pedir expulsión de Francisco Pagán. Quiero dar una primicia, a mí no me gustan las primicias. Algo. Ustedes saben que casi lo hizo público, pero siempre se expresaba entre personas, inclusive dentro de gente de la prensa, y le guardaban la confidencia. Que Gonzalo Castillo siempre propugnó por la eliminación de Oizoe, porque no estaba de acuerdo como Pagán manejaba Oizoe. Y Danilo creía que era que él quería que Obras Públicas maneje Oizoe. Hoy Gonzalo tenía razón. Sí. El juez del tercer juzgado del Distrito Nacional se retiró a ponderar sobre la reposición de plazos para pedir a los abogados y al Ministerio Público hacer uso del tiempo en sus argumentos. Medusa pica y se extiende. Eso fue lo que provocó que el Ministerio Público dijera que el caso Medusa no quieren tratarlo porque hay demasiadas pruebas que lo condenan. Hay 300 muertos registrados o desaparecidos en la ruta ilegal de República Dominicana a Puerto Rico. En 6 años. 300. 300. Migración apresa 400 haitianos indocumentados en Bávaro. Migración se mantiene firme con las redadas. Y todavía no hay detenidos por el robo millonario de harina de soya en el muelle de Jaina. Parece que se robaron una harina y nadie Pero se es como posible que se roben algo tan grande y que nadie se haya dado cuenta. No. Que se lo están llevando. Porque hay autoridades. Porque hay autoridad portuaria. No hay autoridad Sí, pero portuaria. es que es cosa muy grande, doctor. Miren, hay 3 tipos de alcohol. Hay el alcohol etílico que se usa para beber, es el que le ponen a la cerveza, al ron. Alcohol etílico. Alcohol isopropílico, que es el que se usa para desinfectar, pero no es bueno para ingerir. Y hay el metanol, que es veneno puro. Sí. Entonces, Pero, perdón, ¿tienen orígenes diferentes? el origen de donde se saca es diferente. Sí. Por ejemplo, el metanol se saca generalmente de la basura, de productos Sí. descompuestos. El etílico es del petróleo. Perdón, el isopropílico es del petróleo. Y el etílico viene de la caña. El etílico es de los vegetales, cuando se fermenta la caña o la fruta. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor dispuso el cierre de establecimientos en San Francisco de Macorís por la venta de bebidas alcohólicas adulteradas con la presencia de metanol. Bien. Este es
el tema del alcohol. También queremos decir que el gobierno y el colegio médico acordaron extender una tregua para continuar el diálogo luego. Y afirma que los hospitales sí están funcionando. Por otra parte, hay un déficit de psiquiatras en todo el país y el patólogo Sergio Sarita está preocupado cómo han manejado el caso de Esmeralda Richez. Sí. Mire, es tanto así, las investigaciones le dieron la razón porque salieron a buscar más pruebas y la encontraron. El Servicio Nacional de Salud incorporó a la red pública centros pertenecientes a la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de un acuerdo firmado entre ambas naciones. Eso está bien y vamos a darle seguimiento. Sí. Parece que hubo una donación de la Iglesia al Servicio Nacional de Salud. Ahora el servicio tiene más centros de atención primaria que tenía antes, ¿verdad? Ante la solicitud de tiempo planteado por los patronos, el sector sindical que considera táctica dilatoria de los empresarios el pedimento de tiempo propuso que el alza de salarios mínimos sea aplicada de manera retroactiva. Mira, una de las soluciones no completas que tiene el problema de la salud es el tema de los salarios. La única forma de subir un poquito lo que recibe la tesorería de Seguridad Social es que los que cotizan a esa tesorería ganen más para que el porcentaje pueda llegar en mayor cantidad. Esa es una de las situaciones. Otra, el uso obligado de medicina genérica. Y tercero, que el Estado asuma un mayor control de atención primaria. Solamente decir eso. Con respecto al discurso de hoy. Tú sabes que estaba viendo eso de la atención primaria y las declaraciones que se hicieron aquí en el programa. ¿Por qué la atención primaria aquí no funciona más? Y decía un médico que él entiende que mientras la consulta en el plan contributivo le pague igual a cualquier médico, o sea, si tú vas a ir al médico como una mujer embarazada, tiene que ir al médico. No es el mejor ejemplo. Una persona quiere evaluar su salud. Sí. Tiene que ir al médico. Y va directamente a un cardiólogo. Va al cardiólogo, el cardiólogo le dice, son 2,000 pesos de diferencia porque el seguro le paga 500 pesos. Sí. Un ejemplo, ¿verdad? Pero si va a un médico general, esa persona, o a un internista, el seguro, el médico le cobra 500, el seguro le paga 500 pesos y el médico le cobra 500 pesos de diferencia. ¿Por qué tú, como paciente, si te va a costar lo mismo, la diferencia, el copago, y si al médico le están pagando lo mismo, al internista que al especialista, ¿por qué tú vas a dar un paso adelante? Entonces, lo que se estaba hablando era de que si tú quieres aprovechar el tema de la salud primaria, imagínate que los especialistas se les suba
el pago de la consulta por parte de la ARS. Bien. Se le sube, por ejemplo, a 1,000 pesos. Entonces, la tarifa de esa persona va a subir. Y la otra, de la salud primaria, se mantiene o se pone obligatoria de que no tenga copago. Entonces, eso te hace que tú vayas al primer nivel, que es la atención primaria, sin necesidad de copago. Y induce a que la gente se vaya por ahí, porque si no, no hay diferencia. Si tú tienes la opción de montarte en un especialista directamente, ¿por qué la gente va a ir a la salud primaria? La gente debería entrar a la salud primaria, por ejemplo, por lo menos para determinar en algunos casos cuál es el especialista, para no estar dando tumbos. Bueno, pero determinar, porque hay cosas que son obvias. Pero yo le quiero decir por qué. Por- Es que se trata de lo siguiente. Las personas dan el salto y se van directamente al especialista. Pero el sistema está diseñado porque entonces esa persona cada vez que va a chequearse la presión arterial, va al especialista, que fue el que le puso el tratamiento, y tiene que buscarse los 1,000 pesos de copago. Sin embargo, Eso encarece. si va a atención primaria, lo mandan al especialista, el especialista le hace los estudios, se lo devuelve a atención primaria, y quien lo chequea todos los meses con una consulta de 500 pesos o de 300, es atención primaria. Esa es la razón de ir y volver. También quiero decir que ayer está circulando el rumor de que en Chile los fondos de pensiones van a pasar al Estado y que en Colombia hay problemas con las ARS que van a pasar al Estado. Yo quiero decir lo siguiente, y óigame bien, yo quiero, no incluye a nadie que está aquí. Hay lo siguiente, primero, Chile y Colombia del continente son puestos de ejemplo en seguridad social. Y aún así hay problemas en Chile y en Colombia. Y hay más problemas que aquí. Porque el médico allá hay que pagarle más que aquí. Entonces, esa situación no es como dice la prensa. Eso no ha pasado al Estado, los fondos de pensiones, ni en Colombia. Es que los gobiernos han sometido un proyecto de ley y en Chile es peor. Eso es constitucional. Tienen que modificar la Constitución. Sí. Entonces, cuando tú hables con Montenegro, pregúntale qué está pasando en Chile. En todas partes hay problemas de seguridad social. Porque no se quiere decir que la única solución que tiene la educación y la salud es la socialización de la medicina y de la educación. Hay gente que no lo entiende mucho. Pero eso es comunismo. ¿Dónde se tranca el juego? En que el Estado sea el prestador de servicios a toda la población que la Constitución lo obliga a cubrir y a educar. En que cuando el Estado asuma la educación, ahora mismo, muchas escuelas del gobierno, de la Iglesia Católica, la entregaron a educación, porque educación paga mejor los maestros, le da libros y le da desayuno a los estudiantes y no pagan. Y la iglesia está entregando sus centros de atención primaria porque no puede competir con el Estado. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no se socializa. Primero, los médicos no quieren que socialicen
la medicina, porque los convierte el país en una parte socialista y en otra no. Y eso es comunismo. Comunismo ateo y disociador. Y entonces vamos a tener cada media hora una huelga, porque el médico le va a exigir entonces el médico va a ser empleado del Estado y el maestro va a ser empleado del Estado. Sí. Y entonces el médico va a decir, yo quiero, número uno, tener mi casa, tener mi carro, que mis hijos estudien igual que todo el mundo aquí. Yo quiero viajar a 2 congresos al año. Por tanto, yo tengo un mínimo de $10,000 que el Estado me tiene que garantizar mensual. Entonces, cuando el Estado calcule eso, dice, pero el sistema no lo resiste. Pero lo mismo va a pasar con los 55,000 maestros. 110,000. Tú oyes, 110,000 maestros. ¿son 110,000 empleados o maestros? Maestros. Maestros. Imagínate tú. Son 50,000 aulas que hay, yo creo. Más, Sí. mucho más. Bueno, el asunto es que eso es algo que no se va a resolver. Porque también, No doctor, se va a resolver. en caso de esa eventual socialización de la medicina, que se pase todo lo que son los servicios de ARS y hospitales para el sector privado, entonces los médicos van a pedir que al gobierno le aumente el sueldo que ya tienen, porque algunos trabajan en el público, otros y en el privado también. Entonces, si suman el público y el porque privado, entonces van a sumarle los sueldos. Porque no vendría de ahí del porcentaje. Ya eso es un gasto presupuestario del Estado. Tienen que incluirlo. Pero yo también quiero señalar lo siguiente. Hay una serie de problemas que nosotros no podemos coger un mes para decir qué va a decir el presidente Abinader. El presidente Abinader no puede, ni tiene, ni debe, ni la historia nos enseña, nadie ha resuelto los países, los problemas de aquí. Nadie lo ha resuelto. Es injusto cargarle a Luis Abinader una serie de cosas que ninguno de los que ha gobernado lo ha resuelto. Número 1, Haití. Número 2, salud. Y número 3, educación. Nadie va a resolver esos 3 problemas. Claro. Que le cojamos cariño porque eso no se puede resolver. No es que no se quiera, pero es imposible tú exigírselo a alguien que tú sabes lo que puede pasar si comienzan con la socialización. Te dicen lo siguiente, ok, ninguna ayuda a universidades. El Estado garantiza educación hasta el 8º grado Claro. y profesiones técnicas. Más nada, lo que necesita el país. El que quiera ir a una universidad, que la pague. Y toda esa inversión que se hace en la UAS y en 10 universidades que el gobierno le da subsidio, lo quitan. Eso va para educación de abajo. Claro. Entonces, que se entienda, pero que no se dice. Es como el problema de Haití. ¿Cómo usted va a poder resolver el problema? Ayer mismo dice alguien que el ejército dominicano debe asumir el orden de Haití, que eso es lo que quieren los organismos internacionales. ¿Tú te imaginas? Parece que están presionando para eso, pero no se puede. Parece. Porque es que lo que deberían intervenir en eso, lo hacen desde fuera y como Canadá, por ejemplo, que lo que hace es que para unos barcos para que no cojan para allá. Ya la ONU quedó muy desacreditada con los 11 años de la MINUSTAH ahí. O sea, 11 años que pudieron haber dejado algo arreglado y lo que dejaron fue peor. Hay una situación que tiene solución, pero tiene que tener voluntad política. Por ejemplo, cuando se habla de titulación, ¿de qué se habla? Cuando tú oyes eso, ¿de qué se habla? De reconocer el derecho de propiedad. No,
No. ¿Titulación? Titulación, cuando el gobierno dice se titularon 22,000 personas, lo que hay es lo siguiente. ¿Quiénes tienen tierra sin titular? Tienen tierra sin titular propietarios legítimos que en un país donde hay el derecho a la propiedad privada, heredaron y deben de regularizar su propiedad midiéndolo, pagando los impuestos y diciendo, cuando te dice el Tribunal de Tierra que tú tienes una porción de 2,000 metros dentro de la parcela tal, decir dónde están los 2,000 metros. El sector privado ya tiene una gran cantidad de tierra deslindada. Ahora, los que habla el Estado, primero, durante muchos años el Instituto Agrario entregó una porción de tierra a una cantidad de personas para que la trabajen, con la condición de que tienen que trabajarla. Si no la trabajan, vuelve al Estado. Y el Estado le daba los recursos para trabajarlo. Resultado, la mayoría de los predios que están sembrados de arroz son de la reforma agraria. Muy bien. Pero hay una cantidad de tierras que se hicieron urbanas y que con el tiempo una propiedad que era del Instituto Agrario pasó a ser una propiedad cerca de una carretera y ya no valía por tarea sino por metros. Claro. O se hizo turística. Pedernales, lo que pasó ahí. Bueno, entonces, esa es una de las tierras que se están titulando, que el gobierno ha ido titulando poco a poco. ¿Cuáles son los otros? Son aquellos que a la muerte de Trujillo se cogieron las propiedades de los Trujillo y se las repartieron. Ven aquí, y cogían un pedazo de tierra, a veces 50 metros, a veces 500, a veces 200, se reparten. De eso hay muchos. Entonces, el gobierno a esa gente los llama a bienes nacionales y les dice, tú tienes esta porción, vamos a medirla y te la voy a vender a plazo. Eso es titularla. O al Instituto Agrario le entrega su título, porque ya se lo dio. Sí. Pero mira, la 27 de febrero entera estaba ocupada, enterita. Entera. Y la Rómulo Betancourt, también, desde la Churchill a Terrera, fueron tierras ocupadas. Entera. Es más, todavía tú ves en la 27 de febrero desniveles de que no están totalmente porque hicieron la calle. Sí. Miren, discurso. Aquí hubo una empresa privada que hizo un proyecto ideal, fue a bienes nacionales y compró la tierra. Las tierras ocupadas, sí, la compró. Y las deslindó y se la vendió a plazo a los ocupantes. ¿Sabes lo que hicieron con esa gente? ¿Qué? Que la metieron presa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque compraron muy barato. Por eso. Porque compraron muy barato. Pero estaba ocupada y están ocupadas. El que tiene un pedazo de tierra del Estado, ¿qué quiere? Que se lo legalice. No, lo primero que quiere es que se lo regalen. Que se lo regalen, primero. Porque él es un padre de familia. Pero ellos se lo robaron. Sí. Y lo segundo es, si hicieron una casa muy buena, que se la vendan bien barata. Pero aquí hubo una compañía que lo hizo y metieron preso porque compraron a precio vil. Oye. Entonces, esas son las cosas
que tienen que corregir y ver por qué el gobierno de Danilo Medina sometió a esa gente y la metió presa. ¿Saben por qué? Porque en ese momento querían quitarle ruido a Catalina. Sin embargo, hoy Celso se atreve, y yo felicito a Celso Marrancini, de decir que Catalina es la planta más eficiente que hay aquí, Sí. y más económica. Sí. Estábamos hablando de algunas cosas, era de otro tema, pero es bueno reflexionar a veces de las cosas que parecen ser compras onerosas en algún momento o inversiones defectuosas, pero que con el tiempo toman tanto valor que sirven para justificar la inversión y hasta para compensar a personas que tuvieron que ver con esa compra. Así es. Bueno. Vamos a hacer una pausa.